Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que ponemos sobre la mesa la actualidad, los conflictos que están teniendo lugar en estos momentos, mirando por supuesto un día más al Mar Rojo con nuevos ataques por parte de los hutíes. La Marina británica de hecho acaba de confirmar el segundo ataque del día hace apenas unos minutos. Enseguida andamos en esta cuestión. Miramos también a Estados Unidos, que al principio decía que sí, que había avisado a Bagdad, que había avisado a Irak antes de los ataques del pasado viernes, pero que ha tenido que rectificar Jake Sullivan en las últimas horas, admitiendo pues, que estaba mintiendo, que no habían avisado a Irak antes de estos ataques, sino que lo hicieron después de los mismos. Un día más vamos a mirar también al conflicto en Ucrania. El alcalde de Avdiivka dice que están en una situación crítica. Informábamos hace apenas unos minutos, llevamos toda la semana hablando de avances en Avdiivka. Había canales de Telegram ucranianos también hablando de esta cuestión, prácticamente a punto de rodear, avanzando cada vez más hasta esta ciudad. Pues el propio alcalde acaba de admitir hace apenas unos minutos que la situación es crítica. Enseguida les contamos cómo está la situación en el frente y también miramos a nuevos mensajes por parte, en este caso, por ejemplo, de Polonia. El ministro de Defensa polaco dice que se están preparando ya para una guerra con Rusia. Mensajes, además, de los que hace eco de nuevo el diario Bild, así que, bueno, en este caso sí que son declaraciones, podemos confirmar, del propio ministro de Defensa polaco. Enseguida andamos en estas cuestiones, enseguida las analizamos de la mano de los mejores expertos, pero antes repasamos un poquito la actualidad. Miramos a los rebeldes hutíes de Yemen, que han reivindicado este martes 2 ataques en el Mar Rojo contra barcos de Estados Unidos y Reino Unido, el segundo de los cuales fue confirmado por una firma de seguridad. El portavoz de este grupo, respaldado por Irán, Yahya Saree, ha afirmado que el primer ataque estuvo dirigido contra el barco estadounidense Star Nasia, mientras que el otro se dirigió al buque británico Morning Tide. La firma de seguridad Embry informó previamente que un ataque con drones había provocado daños menores en un barco de propiedad británica frente a la costa de Yemen controlada por los hutíes. Pendientes del Mar Rojo, pendientes también de las tensiones en Oriente Medio. Como decíamos, Estados Unidos ha reconocido por fin que no avisó a Bagdad de los ataques contra milicias proiraníes. El Departamento de Estado norteamericano ha reconocido que no advirtió a las autoridades iraquíes antes de lanzar el pasado viernes una serie de bombardeos de represalia contra las milicias proiraníes en suelo iraquí. Lo ha reconocido porque hasta ahora decía que sí que les había avisado. Sin embargo, ayer Sullivan dijo: Irak, como todos los países de la región, daban por hecho que habría una respuesta tras la muerte de nuestros soldados. En cuanto a la respuesta concreta del viernes, no hubo notificación previa. Informamos a los iraquíes inmediatamente después de los ataques, es lo que afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. Pendientes de los líos de Estados Unidos, pendientes también, como decíamos, de Rusia. Las tropas rusas están avanzando hacia Avdiivka, lo que plantea una situación crítica para las fuerzas de Kiev, es lo que advertían canales ucranianos de Telegram, lo que ha confirmado el propio alcalde de la ciudad en medio de la perspectiva de que la ciudad de Donetsk podría ser el primer asentamiento capturado por Moscú en 8 meses. Canales ucranianos de Telegram han estado dando evaluaciones pesimistas sobre las opciones de que las fuerzas de Kiev puedan lograr mantener esta ciudad. En concreto, el canal Ukraine Fights ha publicado el domingo que la situación en la ciudad se ha vuelto crítica, añadiendo que aviones de ataque rusos habían entrado en la ciudad desde el noreste y que las tropas rusas habían evitado las formaciones de batalla ucranianas y se habían afianzado en los edificios. Pendientes de Rusia, pendientes de Ucrania, pendientes también de la OTAN, de este ejercicio, este Steadfast Defender, que ya tiene respuesta por parte de Irán, China y de Rusia, que van a realizar ejercicios navales conjuntos antes de finales. Lo que ha anunciado el comandante de la Armada iraní, el contraalmirante es lo que anunciaba, como decíamos, el contraalmirante iraní. Disculpen, como ven, estamos con un catarro que cuesta, desde luego, llevar el programa, pero no se preocupen, que vamos a estar a pie del cañón. Como decía, estos ejercicios por parte de la OTAN, este Steadfast Defender, ya tiene respuesta por parte de Irán, de China y de Rusia. Van a hacer ejercicios navales antes de finales de marzo, es lo que ha citado la agencia de noticias Tasnim. Según el contraalmirante, el ejercicio destinado a garantizar la seguridad regional se va a realizar en beneficio de los intereses comunes de sus participantes. Se disponen a realizar amplios ejercicios navales en las próximas semanas, mientras la OTAN lleva a cabo sus mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría. Pendientes de todo esto, miramos por último, en este caso, a planes también por parte de Gran Bretaña. Tiene una idea de transferir en secreto grandes fuerzas de la OTAN altamente maniobrables a Ucrania para ocupar
posiciones en la margen derecha del Dnieper y en la frontera con Bielorrusia. Informan de que esto podría involucrar a tropas de Finlandia, Suecia, Rumanía y Polonia. Querrían liberar a fuerzas del ejército ucraniano que Kiev ha trasladado a la zona del distrito militar del norte. Esto, según los autores de este plan, podría dar una ventaja a Ucrania y podría obligar a Moscú a iniciar negociaciones en condiciones favorables para Kiev. Pendientes de esto, como decíamos al principio del programa, la última hora pasa por Polonia una nueva advertencia por parte de un país europeo de una posible guerra contra Rusia. En concreto, el ministro de Defensa polaco, en declaraciones que estaba recogiendo hace apenas unos minutos el diario Bild, hablaba de que se están preparando ya para una guerra con Rusia. Decía que como ministro de Defensa tienen que valorar todas las opciones y que precisamente este escenario, esta posible guerra con Rusia, ya se está preparando con ciertas preparaciones, ciertos movimientos que está haciendo el ejército de Polonia. Enseguida ahondamos en estas cuestiones, vamos a dar paso a los expertos. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Moragón, ya está aquí con nosotros, experto en geopolítica, especializado en Rusia, China y Asia Central. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando. Hola, encantado, como siempre, estar con vosotros. Mejor que yo, seguro. Tenemos también a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y contamos con Jesús López Almejo, investigador de CONACYT de México. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, gracias. Un placer. Empezamos contigo, si te parece, Jesús. Empezamos a analizar un poquito la actualidad y si te parece empezamos por los hutíes, por el Mar Rojo, con nuevos ataques que están teniendo lugar en las últimas horas. Hablábamos de un ataque a 2 barcos que tenía lugar de madrugada. Hablaba la Marina Británica de más ataques, en este caso hace apenas unos minutos. ¿Cómo valoras la situación en el Mar Rojo, donde vemos que los hutíes, desde luego, no paran, siguen los ataques, no solo por parte de los hutíes, también por parte de Estados Unidos y de Reino Unido? Sí, definitivamente estaríamos hablando de un contraataque de los hutíes en contra de los intereses británicos y de Estados Unidos, porque recientemente apenas Estados Unidos acababa de anunciar en conjunto con el Reino Unido un ataque conjunto que en realidad atacaron 13 posiciones, 35 objetivos, y ahora estaríamos viendo la respuesta por parte de los hutíes. Bueno, dicen los clásicos de las relaciones internacionales: síguele la pista al dinero y vamos a entender a qué se debe que lo que sucede en el Mar Rojo vaya aumentando de intensidad, por lo menos para mantenerse, para consolidarse o para estar ahí como fenómeno un tiempo, que se convierta en una variable interviniente también que condicione el tráfico por el Mar Rojo. Bueno, primero eso mismo. ¿Cómo afecta a las embarcaciones? ¿Cómo afecta al comercio que va desde el continente asiático al Mediterráneo y al Mar del Norte en Europa? ¿Y cómo también afecta el comercio que va de regreso desde el Mediterráneo y desde el Mar del Norte hacia China, hacia la India, hacia los tigres asiáticos en general? Eso por un lado. Por otro lado, Sergio, algo que de pronto perdemos de vista, pero que está ahí presente como fenómeno, considerando o retomando aquellas palabras de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, que decía que Estados Unidos era una corporocracia. Bueno, cuando yo reviso el histórico de ganancias de empresas como Raytheon o Lockheed Martin o el mismo Boeing o el Northrop Grumman, que son de estas empresas que se dedican a fabricar tecnologías y sistemas de armas avanzados, que les conocen como armas inteligentes, y que ha potenciado también la industria militar, pues vemos cómo en la medida que Estados Unidos se mete en diferentes conflictos, en la medida que aumenta sus ataques contra Yemen, que bombardea sin avisar a los gobiernos de esos países, Siria e Irak, y que sigue aprobando más armas hacia Israel. Bueno, empresas como, por ejemplo, Northrop Grumman y también como Lockheed Martin, que dependen de los contratos de los gobiernos para ponerse a fabricar armas en bloques, pero armas inteligentes. O, por ejemplo, Raytheon, que a diferencia de los otros que mencioné, se maneja como un privado más independiente, pero que fabrica misiles guiados portátiles Javelin, drones y también, bueno, otros sistemas como los Patriot. En la medida que Estados Unidos requiere estas herramientas para Ucrania, pero también que utiliza algunas de ellas para el Mar Rojo, sus utilidades se van a la cima, y esto pues nos hace perder la esperanza a quienes queremos la paz y que queremos que se empiece a hablar más de mecanismos de diálogo en donde la diplomacia prevalezca,
pues se eliminan esas esperanzas porque las empresas en este momento, decimos en México, aunque estamos en febrero, están haciendo su agosto, están teniendo utilidades muy importantes y todo les conviene menos un ambiente de paz, porque entonces la paz vuelve a equilibrar sus costos y sus ganancias, mi querido Sergio. Bueno, veía mensajes preocupándose en el chat, que no se preocupen, que llevamos días con este catarro y es difícil tumbarme, así que no se preocupen, que vamos a seguir al pie del cañón. Fernando, ya que estaba hablando precisamente Jesús de esta cuestión de cómo se benefician las empresas armamentísticas de defensa de Estados Unidos, justo un poquito antes de bajar al programa leía una entrevista que te hacían a ti con el propio Stoltenberg, con palabras del propio Stoltenberg, el jefe de la OTAN, que admitía hace apenas unos días en una entrevista en Washington Examiner precisamente esta cuestión de la que hablaba Jesús, ¿no? Hablaba de que la guerra en Ucrania estaba haciendo pues que a Estados Unidos le fuese bastante bien, de alguna forma como diciendo a Trump, oye, que esto os está reportando bastante dinero, ¿no? No se está yendo nada mal en Estados Unidos. Hombre, no, por supuesto. Es decir, el candidato a Premio Nobel de la Paz, Stoltenberg, no olvidemos que ha sido propuesto, que es una de las cosas más delirantes de lo que hemos visto en los últimos tiempos en Europa, y eso que estamos viendo cosas delirantes todos los días por parte de los líderes europeos, pero bueno, ya digo, el candidato a Premio Nobel de la Paz, Stoltenberg, pues dijo la verdad. Es decir, esta vez, efectivamente, es decir, la guerra con Ucrania, o la guerra en Ucrania, ha favorecido extraordinariamente a Estados Unidos. Lo señalaba muy bien Jesús. Desde el punto de vista militar, sus empresas, el complejo tecnológico militar, está, vamos, con las acciones hacia arriba, pero no solo eso, además que ya firmando un montón de contratos en Europa, porque le estamos dando, o le hemos dado buena parte de la chatarra armamentística que teníamos en Europa, y ahora, claro, hay que rearmarse, y encima lo vendes bien porque está el peligro ruso, con lo cual, pues están haciendo estupendos negocios con las ventas de armamento a Europa. En eso hay que decir también, y esto es una cosa poco esperanzadora, la industria, el complejo militar industrial norteamericano, cuando le dijo Biden, no, es que necesitamos más munición o más misiles, tal, no sé qué, para el ejército ucraniano, le dijeron, vale, sí, pero a mí lo que no puedes hacer es montarme, es decir, hacerme un encargo por unos meses para que montemos una línea nueva de producción o tal, lo que sea, para luego acabar esto dentro de unos meses y que los pedidos ya no vuelvan otra vez a la normalidad. Así que le dijeron, si quieres que realmente rearmemos al ejército norteamericano y de paso al ucraniano y a otros, tenéis que garantizarnos contratos a largo plazo para que podamos reabrir líneas o incluso montar nuevas fábricas. Y claro, les dijeron que sí. Y esto es peligroso porque es una señal de que tenemos guerra para rato, sea en Ucrania o sea donde sea, o sea en China, ya veremos. Y como bien decías, esto es un gran negocio. Fíjate, han conseguido, como todos ya sabemos, romper la relación gasística entre Alemania y Rusia, y en general de Europa con Rusia, un gas barato, y ahora nos venden gas natural licuado norteamericano, mucho más caro, y que encima ni siquiera nos lo van a suministrar, porque en el enfrentamiento con Texas, antes de, digamos, del órdago final que hicieron el gobernador de Texas y Biden, una de las medidas que había tomado y que enfadó al gobernador de Texas era que a partir de ese momento, por razones climáticas, ecológicas, de revisión, de mantenimiento de las plantas de licuefacción de gas, no se iba a vender gas, excepto a unos 2 o 3 países de Latinoamérica, pero a Europa estaba descartado, con lo cual encima ahora nos vamos a quedar sin el gas norteamericano. Esto está ahí, no lo olvidemos. Y esto lo hizo porque afecta directamente a Texas. Como todos sabemos, Texas es el mayor estado petrolero y gasístico de Estados Unidos, y tiene 4 plantas importantísimas de licuefacción de gas para mandar gas natural licuado a Europa. O sea, en ese sentido los americanos ganan completamente. Pero es que además, ya lo sabéis, desindustrialización. Alemania, como siga así, en 3 o 4 años no va a haber quien la reconozca. Es decir, va a ser un país neolítico, en el neolítico. Es decir, se están yendo cada vez más empresas a Estados Unidos por la famosa ley de la inflación,
por la cual se subvenciona el que te vayas a Estados Unidos y además allí te garantizan, porque lo tienen, aunque sea a través de gas natural producido por fracking, por fracturación hidráulica, te garantizan el suministro de combustibles. Y además están consiguiendo, bueno, ya lo han conseguido, es decir, han conseguido supeditar completamente a la Unión Europea, a la OTAN y a Estados Unidos. La Unión Europea se ha convertido en la rama financiera de la OTAN, digamos, en el caso del tema de Ucrania o en otros, el vasallaje es total y, por lo tanto, Estados Unidos solo ha tenido ganancias desde el punto de vista económico y geopolítico con esta guerra de Ucrania. No han logrado debilitar a los rusos, pero sí han logrado destruir Europa, que no olvidemos. Europa, podemos ser todos aliados que queramos de Estados Unidos, pero muchas cosas somos su competencia económica. O sea, se han quitado un competidor. Ya bueno, y luego además encima, hundiendo a Europa, fastidian un montón a los chinos, porque no olvidemos, el principal mercado de China es Europa. Con lo cual, y bueno, lo que señalabais, y ya con eso termino, fíjate cómo está lo de Yemen y lo del canal de Bab el-Mandeb, que ahora mismo se están relanzando, que estaban muy paralizadas, bueno, en un estado menor por la guerra de Ucrania, se están relanzando otra vez las líneas para mandar contenedores desde China a Europa por vía terrestre, es decir, por tren. Porque es que, claro, lo de dar la vuelta a través de circunnavegando África, a través del Cabo de Buena Esperanza y tal, les está suponiendo unos costes a las compañías tremendos. Y ya para muchas, volver a mandarlo por tren les resulta rentable, porque además tarda muchos menos días. Es decir, entonces, bueno, el desastre está servido. Y sobre todo hay que tener claro una cosa: Europa está siendo y va a ser, por desgracia, y ojalá me equivoque, la gran perdedora, la que se va a hundir completamente. Y esto los europeos parece que no queremos darnos cuenta, pero además es que los líderes nos lo están diciendo todos los días. En fin, un absoluto desastre y un absoluto beneficio para Estados Unidos. Estados Unidos, miramos al Mar Rojo, a estas tensiones, a estos ataques. Eduardo, quiero saber cómo valoras también la situación, bueno, pues que parece que no se desencalla, ¿no? Parece que siguen los ataques por parte de unos y de otros, por parte de los hutíes, pero también, sobre todo, por parte de Estados Unidos y de Reino Unido, Eduardo. Sí, antes señalaba Jesús el número de ataques que reconocen las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido. Los hutíes elevan esas cifras a 50 golpes duros por parte de las Fuerzas Armadas, de la Armada de Reino Unido y de Estados Unidos, que aseguran el tránsito de sus barcos a través del Mar Rojo. Parece que nos pilla de nuevas, pero una vez más hay que recordar que la guerra en Yemen lleva décadas. Arabia Saudí lleva golpeando muchísimo tiempo a Yemen, a los hutíes. No olvidemos que los saudíes son sunitas y los hutíes están muy próximos a los chiitas, y esta situación es muy, muy antigua. Lógicamente, esto ha desembocado en que una serie de países periféricos en torno al conflicto cada día estén más preocupados y más afectados, como Egipto, como Jordania, como Líbano, etcétera, ¿no? Por otro lado, hablabais antes del ataque. No habíamos avisado del ataque. Bueno, entra dentro de la lógica de las cosas de cualquier guerra que no avises de que vas a atacar. Un poco parecería como uno de esos sketches de Gila, ¿no? Que dice, vamos a atacar, no sé si van a haber balas para todos, ¿no? Así que prepararos. Yo creo que ese ataque tiene como finalidad un nuevo escenario, que es el territorio de Irak y de Siria, por el que transita la ayuda militar que llega a Hezbollah en el norte del Líbano. Eso es algo que Estados Unidos quiere parar. Israel le va la vida en ello, con lo cual también está muy interesado en que esos ataques se perpetúen, continúen. Y de paso, Israel está viendo que tiene un tercero interpuesto que está haciendo el trabajo sucio por él y llegando a donde él no puede llegar, que es a Irak y a Siria de una forma presencial. Una cosa es que tengas una base de norteamericanos, pero imagínate que llegasen ahí las tropas israelíes, la que se montaría. Y por otro lado, allá donde no llega su
armada, que es los estrechos de Tirán, los estrechos del Mar Rojo, en donde pues transita el petróleo que llega para ellos. Con lo cual, pues yo creo que la situación para Israel es altamente beneficiosa en este escenario en el que ha conseguido pues que cada día Estados Unidos esté más enfangado en esa zona y comprometiendo no solamente sus intereses, sino todos los intereses de Occidente y la credibilidad que pueden tener. Hoy se confirmaba que España va a triplicar, ha triplicado recientemente a 50 millones la ayuda que destina a la población palestina para que salgan de esta una vez que acabe el conflicto, que la verdad es que no tiene un horizonte de terminar. Eso por un lado. Y luego tenemos por otro lo que señalaba Fernando, ¿no? La situación en la guerra de Ucrania. Yo he de dar dos noticias. La primera de ellas es que Estados Unidos ya está ganando con la guerra, como decía Fernando, económica y militarmente, y va a ganar muchísimo más con la posguerra. Este es el momento, yo recuerdo cuando el conflicto de Irak, la famosa reunión de las Azores con Blair, con Bush y con Aznar, y le preguntaban a Aznar, ¿y por qué te has metido en esto? ¿No? Y dice, es que nosotros estamos tratando de meternos en el gran negocio que va a ser la reconstrucción de Irak cuando la guerra acabe. Esa fue la principal razón por la que estábamos ahí. Yo creo que ahí es donde Estados Unidos va a sacar más réditos. Y por otro lado, y con esto cedo la palabra a mis compañeros y a las preguntas que tú nos sometas, tenemos la situación de Europa, que ya ha perdido la guerra. Europa ya ha perdido la guerra, ¿por qué? Pues porque tiene, como ha señalado Fernando, el gas y el petróleo más caro del mundo, ha destruido una relación que Rusia había tratado de crear. Putin estaba totalmente decidido a convertir a Europa en un aliado, en un escenario normal de relación, no dejan de ser europeos. Imaginemos a Europa occidental con los recursos de Rusia, sería una alianza imbatible en el mundo, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos, con la vieja política anglosajona de divide y vencerás, pues ha conseguido que Europa quede en entredicho. Y lo que es peor, y esto sí lo quiero señalar, es que Europa y su actividad ha perdido la legitimidad que tenía. Cuando han dicho no vamos a hacer caso a Orbán, saltándose toda la legalidad, cuando von der Leyen ha dicho esto va a salir sí o sí, independientemente de quién se oponga, nos estamos moviendo en un escenario al margen de las normas legales, ¿no? a un voluntarismo, a un populismo, a como lo quieras llamar, que escapa a la única autoridad moral que ha mantenido Europa a lo largo de siglos, que es el respeto a la ley y no a las personas o los intereses particulares. Un occidental siempre se ha envanecido de yo no obedezco al rey, yo obedezco a la ley. Y eso está quedando atrás, ¿no? Con estas posturas muy personalistas y al margen de la legislación. Hablando de todo esto, estábamos comentando precisamente, bueno, estos ataques que tuvieron lugar por parte de Estados Unidos el pasado viernes y esta recogida de cable, ¿no?, que ha hecho Estados Unidos. Al principio decía que sí, que había avisado a Irak, luego que no. Estaba explicando Eduardo, bueno, pues que en el contexto de una guerra es normal, pero quizás lo más grave aquí no es no avisar, sino haber dicho que lo has hecho y luego reconocer que no era así, ¿no? Quizás, Jesús, lo más grave en este caso es que ha mentido, que estamos acostumbrados también, pero bueno, pues encima luego le has reconocido, ¿no? Que igual casi es peor, ya sigue para adelante, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira, en el caso particular de estos bombardeos a Irak y Siria, tienen diversas connotaciones, ¿no? Disuasivas y también persuasivas. Disuasivas en el contexto en el cual pues le ponen también un límite a Irán en cuanto a cómo ha estado evaluando la capacidad de Estados Unidos para reaccionar a los ataques del eje de la resistencia chiita con sus aliados en Irak y Siria, pero también en el Líbano y lo que vemos en Yemen. Pero por otro lado, también de persuasión hacia Israel, opacando un poco el tema del genocidio israelí en Palestina y mandando los reflectores a toda la región del mundo. Mientras tanto, bajo un enfoque orwelliano, Sergio, de la guerra es la paz, en donde dicen no queremos que se escale la guerra, pero siguen de todas formas bombardeando prácticamente en una semana 4 lugares en el Medio Oriente, pero además con declaraciones irresponsables
de gente psicópata y psicótica, como los mismos compañeros le dicen, como Lindsey Graham, el mismo que dijo que los miles de millones de dólares que Estados Unidos había mandado a Ucrania para derramar sangre rusa era dinero súper bien invertido, o el mejor dinero invertido, que quiere mandar militares estadounidenses, ya no a la frontera con México, sino dentro de México, y que además ha dicho que es correcto lo que está haciendo Benjamín Netanyahu en Palestina. Bueno, ahora este individuo, recordemos que estaba pidiendo ataques directos dentro del territorio iraní, pero no estratégicos. Decía, para mostrar nuestra capacidad de disuasión al régimen de los ayatolás, cosa que después otros congresistas y senadores tuvieron que salir a decir, bueno, pues nuestro compañero de Carolina del Sur es un psicópata, un psicótico, y eso no puede ser porque sabemos que entrar a una guerra con Irán sería diferente, ya no haría parte del negocio controlado, y el negocio controlado es que ahora ganan las petroleras, ganan las industrias, que efectivamente algo que ha pasado con Ucrania es la desindustrialización paulatina de Europa, pero que están yéndose a Estados Unidos, y los otros que ganan también, pues dentro de la política, dentro de los funcionarios o de la acción pública en Estados Unidos, pues son quienes están dentro del Pentágono, porque solamente ven cómo incrementan sus partidas para operar cotidianamente, ¿no? Apenas hacía un par de años no rebasaba el gasto militar de Estados Unidos los 700,000 millones de dólares. 2 años más tarde andan sobre los 850,000 millones de dólares. Solo lo supera el manejo o la administración de la deuda, que ya es una deuda de 34 billones de dólares. Recordarle a la audiencia que en castellano los billones es 1,000,000 de millones. Estamos hablando de una cantidad monstruosa de dinero. Estados Unidos, la economía más endeudada del mundo, y que anualmente por ese manejo de la deuda o por el pago de los intereses ya se andan gastando casi 900,000 millones de dólares. Mientras tanto, siguen despilfarrando alegremente en armas, pero hay un punto, y con eso volvería a lo que decía mi compañero Fernando, hay un punto. Lloyd Austin III, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, le decía, en este caso, a los congresistas republicanos, tratándolos de persuadirlos para que apoyaran ese paquete en donde se incluían 61,000 millones de dólares para Ucrania, que ese dinero se iba a reinvertir en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos y con empresas estadounidenses, de tal suerte que si le invertían 61,000 millones de dólares al esfuerzo bélico en Ucrania, ellos iban a ganar al cabo de 3 o 4 años el doble, es decir, 120,000 millones de dólares, de tal suerte que decía, pues nosotros ante el mundo occidental seguimos siendo los líderes, seguimos siendo el brazo fuerte que estira la mano cuando nos necesitan los aliados occidentales, como si realmente fuera ayuda, pero al interior, decía, reactivamos nuestra dinámica productiva de armas. Entonces, pues obviamente que las industrias del armamento, la industria militar, perdón, y las empresas que se dedican a fabricar y a distribuir, sobre todo aquellas que tienen directamente jugosos contratos con el gobierno, pues se frotan las manos y dicen, pues mira, Estados Unidos, por acá hay un grupito de rebeldes en el Mar Rojo que se hacen llamar los hutíes, hay que mantenerlos a raya, y por allá está Siria y por allá está Irak, y si de pronto por acá salta Líbano, pues nosotros encantados de duplicar la producción de Javelin o de también mandar sistemas Patriot para que las arcas del gobierno estadounidense se sienta confiada y pueda con eso. Pero estamos viendo que nos pasan cantidades de dinero inadvertidas a los ciudadanos de a pie, y lo que alcanzamos a ver es solo la punta del iceberg, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que nos ponemos de plano a opinar, porque también recordemos que mucha de esta información se maneja como información de alto secreto para la seguridad nacional, y entonces nadie siquiera puede atreverse a escarbar, aunque el recurso con el que llevan a cabo buena parte de estas transacciones, pues es dinero público, dinero que se paga de los impuestos, Sergio. Vamos a analizar estas cuestiones, quiero escucharos sobre más temas, así que os voy a pedir que esperéis 2 minutos. Hablamos de la situación crítica en Avdiivka, ojo que no lo digo yo, lo dice el alcalde de esta ciudad. Hablaremos también de Polonia, que esto lo dice el diario Bild, pero son declaraciones del ministro de Defensa, dice que
Polonia se prepara ya para una guerra con la OTAN y también queremos hablar de estos planes de Reino Unido. Ayer nos hablaba sobre ellos Adrián Celaya, estos planes de Reino Unido para que la OTAN entre en el conflicto en Ucrania. Hacemos una pausa, nada, 2 minutos, enseguida se lo contamos y lo analizamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance, empresas, inversiones, tecnología, ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad, pendientes del conflicto en Ucrania, también de las últimas horas. Miramos ahora a Donald Trump. La Corte de Apelaciones de Washington D.C. ha determinado que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 e instigar al asalto al Capitolio. Dice textualmente la Corte: a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. La última hora acaba de saltar, acaban de retirar la inmunidad a Donald Trump y podrá ser procesado por este supuesto fraude electoral, este llamamiento a asaltar al Capitolio que, bueno, pues algunos jueces en este caso le siguen instigando y que parece que puede poner en problemas su candidatura. Veremos en qué queda todo esto, pendientes de más actualizaciones, de más desarrollos en torno a esta noticia. Miramos de nuevo al conflicto en Ucrania, miramos de nuevo un día más a Avdiivka. Llevamos semanas advirtiendo de avances por parte de Rusia, avances que no cesan, que no paran, y hoy el propio alcalde de esta ciudad ha admitido que la situación es muy difícil y que en algunos puntos es crítica. Fernando, quiero saber tu opinión sobre esta ciudad, este bastión ucraniano que todo apunta a que va a ser tomado por Rusia en los próximos días, horas. Bueno, antes me gustaría decir dos cosas muy rápidamente. Una, creo que hay que abrir la geopolítica y los programas de geopolítica a los psicólogos y a los psiquiatras. Porque, como decía antes Jesús, hablando del senador Lindsey Graham, buena parte de los políticos occidentales
casi que un psicólogo o un psiquiatra sabría decirnos más sobre su comportamiento, porque esto de atacar Irán y México y tal, hay que estar muy mal de la cabeza, es decir, estar completamente desconectado de la realidad para decir estas cosas, y esperemos que no se las crean, porque el problema es que si encima además se las creen, eso ya sería lo peor. Pero bueno, eso por una parte. Y luego, en cuanto al tema de Adivika, a ver, Adivika en los últimos días ya se veía venir. Después de que entraron por el sur, Adivika, como sabéis, es una ciudad alargada, digamos. Bueno, habían entrado por el sur con una operación muy espectacular de haber unos viejos túneles que había, un viejo túnel que pasaba por debajo de la zona fortificada de los ucranianos. Bueno, pues se quitó toda la porquería que había, se trabajó en ellos, incluso se utilizaban, cuando tenían que hacer ruido para despejar ese túnel, utilizaban la artillería para tapar ese sonido, en fin, y lograron entrar a la ciudad por el sur. Esto ya fue una conmoción y se vio que la cosa estaba muy mal porque las principales o las fortificaciones más duras dentro de lo que es la fortaleza más importante desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista de las fortificaciones, que es Avdiivka, bueno, pues las más duras las tenían en el sur, con lo cual lograron rebasar las fortificaciones más duras, más fuertes que tenían los ucranianos. Pero desde el norte han hecho una jugada extraordinaria porque han avanzado. La parte norte está arriba del todo, la planta de carbón, y luego un poquito más abajo hay una especie de lago que se ve muy bien en los mapas. Bueno, pues ahí, por ambos extremos de ese lago, han avanzado de tal manera que podían embolsar a una gran parte de las tropas ucranianas. Se han retirado y lo que tienen ahora es que están avanzando, están, según las fuentes, a 800, incluso algunos dicen 600 metros de la carretera que comunica Avdiivka con el exterior, la carretera por la cual pasan todos los suministros, que es una carretera muy bombardeada y tal, pero bueno, es lo que tienen. En el momento que se corte esa carretera se acabó. Es decir, la gente se quedará embolsada, pero vamos, lo que ya nadie duda es que Avdiivka va a caer, sí o sí. Lo que podemos debatir es si cae mañana, pasado, al otro, pero seguramente en esta semana. Ya estamos ahora, hablaremos de la caída de Avdiivka, porque ya prácticamente no les queda nada, y en el momento que estén embolsados, ahí ya no tienen nada que hacer. Es decir, pero vamos, esto lo que además pone en evidencia una vez más es que no lo olvidemos, en el marco de unas declaraciones que hizo el presidente Zelensky, donde más o menos reconoció que sí iba a cargar al general Zalauny como jefe de las Fuerzas Armadas. No lo dijo así, pero dijo, bueno, hay que hacer remodelación, hay que cambiar el equipo, y no solo en el tema de las Fuerzas Armadas, sino también en otros aspectos. Es decir, te está diciendo que se va a cargar a Zalauny y a los suyos. Porque, entre otras cosas, y esto explica lo de Adivika, como explicó en su día lo de Bakhmut, es que Zalauny era más consciente de que había que no defender este tipo de plazas que son indefendibles y que al final terminas perdiendo, y sobre todo terminas agotando tus no muy grandes recursos humanos y materiales, y retirarse a una zona mucho más defendible. Zelensky, por cuestiones de propaganda, por cuestiones de mantener el mismo relato y sobre todo por vendérselo a los occidentales, siempre ha sido defensor de mantenerse en estas posiciones hasta el último ucraniano. Esto es un desastre, quiero decir, para Ucrania, y Zelensky es el mayor culpable de ellos, en todos los aspectos. Porque es que además, Avdiivka no tiene una función, ahora mismo, desde el punto de vista estrictamente militar, estratégico o incluso táctico, no tiene una misión, una importancia tremenda, ¿no? No la tiene. La importancia, y esto dice mucho de los rusos, la importancia de Avdiivka era que era la mayor fortaleza, esto sí lo van a vender los rusos cuando la tomen, la mayor fortaleza, la más potente, la mejor fortificada, pero sobre todo es que desde ahí se lanzan la mayor parte de los ataques contra la ciudad de Donetsk. Donetsk está a unos pocos kilómetros de Avdiivka, es decir, no tienen problema en atacarla. Y por lo tanto las muertes de civiles durante años y años, no solo desde el 2022. Eso significa algo que dice mucho de los rusos, y que habla muy bien de los rusos y muy mal de los israelíes, por ejemplo.
sabiendo que eso era un punto muy fuerte, los rusos eran conscientes de que atacar el punto más fuerte de los ucranianos les supone bajas y les supone pérdida de material y que eso va a ser mucho más difícil que atacar un punto menos fortificado, más fácil. Pero antepusieron la defensa de sus, ya, según los rusos, propios civiles, los ciudadanos de Avdiivka, para que no siguieran siendo bombardeados de manera indiscriminada, perdón, los ciudadanos de Donetsk, para que no pudieran ser bombardeados de forma indiscriminada, y decidieron, sabiendo eso, ir a por Avdiivka, porque antepusieron la vida de sus civiles a la vida de sus soldados. Esta es una decisión importante. Mientras que Israel, vemos que hace todo lo contrario. Es decir, Israel está haciendo bombardeos, está haciendo en Gaza de todo tipo de atrocidades, pero sobre todo cada vez hay más fuentes israelíes, no estamos hablando de fuentes árabes ni nada por el estilo, no, los propios medios de comunicación israelíes cada vez sacan más, que cuando se produjo el ataque el 7 de octubre, la orden que tenían los militares era que los civiles israelíes fueran también abatidos, fueran asesinados. La famosa directiva Aníbal se aplicó desde ese mismo momento, y esto lo están reconociendo incluso algunas personalidades militares, que se aplicó. Es decir, estuvieron dispuestos a matar a su propia población civil con tal de justificar la posterior ofensiva y el posterior ataque contra Gaza, que era el gran digamos, la gran estrategia o la gran idea o la gran esperanza, entre comillas, que tenía Netanyahu, porque él siempre ha querido acabar con Gaza. Esto es lo que nos está enseñando, es dos formas de hacer la guerra, que la guerra siempre es terrible y se producen bajas civiles, eso es inevitable, pero hay dos concepciones. Una en el que tú intentas proteger a tu población civil y a cambio estás dispuesto a tener más bajas militares, y otra en la que no solo no estás dispuesto a proteger la población civil, tu población civil, sino que estás dispuesto a matarla. La diferencia es, yo creo que es abismal. Bueno, pues una diferencia abismal, como bien estás explicando, Fernando, entre lo que está haciendo Israel y lo que está haciendo Rusia. Importante esta ciudad, como bien estabas comentando, sobre todo porque bueno, va a ser un golpe anímico pues muy duro, en este caso para Ucrania. Pero quiero sacar más temas, Eduardo, voy a ir contigo, quiero preguntarte por esta advertencia del ministro de Defensa polaco. No es la primera. También llama la atención que le está publicando el diario Bild, que iba en la misma línea con declaraciones de Boris Pistorius, del ministro de Defensa alemán, hace apenas unas semanas. Pero bueno, hay varios medios ya que se están haciendo eco de las declaraciones del ministro de Defensa polaco, que dice que ya se están preparando directamente para una guerra con Rusia. Antes hablaban de 3, de 5, de 8 años, de 10 años. El ministro de Defensa polaco dice que se están preparando ya. Esto lo único que hace es poner de relieve el papel de Polonia como Estado tapón interpuesto por Estados Unidos en la zona. Es decir, es el aliado más fiel de Estados Unidos. Hay una frase de Goethe que decía: lo importante no es lo que se dice, sino quién lo dice. O sea, el que lo diga el jefe del ejército polaco, pues supongo que no le genera ni un temblor mañanero a Putin, ¿no? Es decir, vale, muy bien. O sea, si una gran cantidad de tu armamento, incluso que lo que le pasó a Ucrania, es de procedencia soviética, ¿qué me vas a contar, no? Yo creo que lo que está haciendo es moverse, porque al igual que Hungría, tienen territorios irredentos en Ucrania. Es que pensamos que Ucrania es un país monolítico y no lo es. Tiene muchas minorías y la minoría más importante es la rusa. Curiosamente, ¿no? O sea, es más de un 30% de la población de origen ruso, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya están mirando por el escenario del día después. En el momento en que Rusia tenga desde Donetsk, Zaporizhzhia y si le apuran hasta Odessa, Ucrania se va a convertir en un estado fallido, como muchas veces ha señalado Fernando, ¿no? Y los que están alrededor pues están intentando sacar tajada, como es lógico. ¿Este escenario se puede desencadenar de un día para otro? Hombre,
hay dos razones por las cuales yo creo que no va a ser de un día para otro. Primero, porque la máquina registradora de Estados Unidos sigue funcionando. Entonces, si funciona, no lo pare. Es decir, la perpetuación de este conflicto, a quien más le interesa, mucho más que a Rusia, es a Estados Unidos. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que señalábamos de Avdiivka, ¿no? Es una clásica ofensiva en pinza. A mí me recuerda mucho la batalla de Kursk, en donde dos pinzas convergen y cierran en este caso a una fortaleza. No tiene necesidad de destruir esa fortaleza por dos motivos. Primero, porque supondría muchas bajas y si puede pasarla por encima, pues muchísimo mejor. Y segundo, porque desde el momento en que se inició esta guerra, Rusia ha asumido como suyo el planteamiento de que es una fuerza liberadora de una población que considera como propia. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil Española. Es decir, cuando Franco conquistó Cataluña, no fue destrozando todo, porque si es que es mío, ¿para qué voy a romper algo que es mío, que yo me identifico, que son mis compatriotas, ¿no? Pues un poco esa situación se da en esa ciudad. Sí es cierto que también hay dos aspectos muy, muy importantes a señalar. El primero de ellos es una doctrina militar absolutamente desfasada, que es la de ni un paso atrás, que puede, por parte de Ucrania, que yo creo que le vendría muchísimo mejor igualar el frente, entre otras cosas porque la artillería que tiene Rusia tiene muchísima más penetración que la de Ucrania. La artillería de Ucrania apenas llega a 4 o 5 kilómetros con fiabilidad. Y Rusia, si lo que tiene algo, como decía Stalin, la artillería es el dios de las batallas, tiene una artillería fantástica. Es decir, a quien más le interesaría igualar el frente y no tener ahí una bolsa, realmente, y hay una contestación por parte de muchos militares ucranianos, es a Ucrania, ¿no? Es decir, eso es obvio. Por otro lado, Ucrania confiaba en que a cambio de una ciudad con unos 30.000 habitantes como es esta, ¿vale? Iba a aguantar primavera y verano a cambio de una localidad no demasiado relevante, a la espera de que llegaran los refuerzos de la OTAN, que ya hablaremos de ello, ¿no? Pero es que nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? O sea, una vez más un tercero interpuesto que somos los de siempre. Parece ser que no van a aguantar tanto, entre otras cosas porque esas alas de la ofensiva soviética no se están concentrando solamente en cerrar la bolsa, sino en avanzar todavía más. Con lo cual, el paquete que están cogiendo es cada vez mayor. Es un Stalingrado bis, ¿no? Te voy a rodear y todo lo que tú metas Ucrania para defender esa fortaleza lo vas a perder en un momento dado. Y yo voy a decidir incluso el momento en que lo vas a perder. Porque cerrar en tenaza con las fuerzas que tiene Rusia, pues no es precisamente lo más complejo que han afrontado en este conflicto, ¿no? Sí, yo quería añadir efectivamente lo que dice Eduardo, es que en el tema de Europa estamos viendo, no solo Polonia, sino en otros países, que ahora mismo ha revivido un fervor bélico, retórico, es decir, en declaraciones, pero un fervor bélico tremendo con esta declaración. Fíjate que incluso en esto de la posguerra, de las reclamaciones territoriales, ya conocíamos, porque lo han dicho muchas veces, lo de Polonia, que se quiere quedar con Volinia, con Galicia, etcétera. Pero es que hace poco, la semana pasada, salieron un diputado en Rumanía y otro en Hungría, no del gobierno, pero diputados en sus respectivos parlamentos, de facciones, digamos, de ultraderecha y tal, que ya decían, hombre, ya esto, cuando se acabe, a ver, hay una parte de Ucrania, que es esta, que está de Rumanía, esto no lo quedamos. Y el otro decía, lo mismo, Transcarpatia, que ahí están los húngaros, no lo quedamos. Es decir, y de hecho, ahora mismo te metes en las redes sociales y puedes encontrar un montón de mapas ahí de reparto ya, que se están distribuyendo. Es decir, ya pensando directamente qué se queda con quién. O que, bueno, quién se queda con qué, perdón. Es decir, esto es muy peligroso porque es que cuando lo que debería estar haciendo Europa es calmar las cosas y decir, bueno, vamos a buscar una salida, porque en última instancia, no olvidemos, Estados Unidos está en elecciones presidenciales, etcétera. Va a llegar un momento, de hecho parece ser que le han dicho a Zelensky y compañía, hasta marzo podéis estar haciendo el tonto, pero a partir de marzo esto hay que taparlo. Es decir,
de aquí tenemos que sacar algo que disimule esta derrota de Ucrania y que Estados Unidos pueda vendérselo a sus propios votantes y que los europeos se queden con el desastre y lo financien, ¿no? Como señalaba antes Eduardo muy bien con el tema de que, bueno, como hay que financiar a Ucrania, pues nos saltamos las leyes y lo que diga Hungría pues nos da absolutamente igual y encima la amenazamos, ¿no? Es decir, bueno, una cosa que, en fin, desgraciadamente la Unión Europea cada vez más es una dictadura europea. Es decir, es una organización supranacional que impone a sus miembros lo que esa parte que no es electa, como la Comisión Europea, la señora von der Leyen, etcétera, deciden. Es decir, ¿esto qué es? Quiero decir. Pero, en fin, es muy peligroso, como señalaba, ya digo, Eduardo, es muy peligroso esto de que ahora empiecen otra vez los europeos a jalear vamos a por los rusos, con la guerra, con lo que decías de Polonia, de que no, que nos van a atacar ya mismo, vamos. Es que el siguiente paso va a decir, no, si ya nos atacaron hace 2 años, lo que pasa es que hasta ahora no queríamos hacer nada. Es decir, esto lleva a un desastre aún mayor si cabe para Europa. Esperemos que al final se quede pues en pura retórica, pero no lo creo. Es decir, hay un grado de locura ya que se realimenta a sí mismo entre los líderes europeos y esto puede llegar a cualquier sitio. ¿Lo ves tú también? Porque es cierto lo que están explicando tanto Fernando como Eduardo, que cada vez vemos más mensajes de este tipo, cada vez son más países los que se suman a esta ola que hablan de ataques por parte de Rusia sin ninguna prueba. El propio Putin ha dicho varias veces que no, el Kremlin lo ha negado varias veces. El propio Stoltenberg decía hace apenas un par de días que no ve ningún tipo de amenaza inmediata para ningún país de la OTAN, pero, sin embargo, vemos mensajes de estos pues ya prácticamente todas las semanas, prácticamente todos los días. Sí, mira, dice el enfoque realista de las relaciones internacionales que todo interés se define en términos de poder y que el sistema internacional es anárquico. Luego, entonces, los países competidores, que por cierto no cooperan, compiten, todo lo ven en términos de ganancias, de que lo que uno gana el otro lo pierde y viceversa, es decir, un juego de suma cero. Por lo tanto, hay que llenar todo vacío, incluso una narrativa vacía se tiene que llenar con algo, y en ese contexto no es casual que The Bild, por ejemplo, diga que en Alemania hace unas semanas se encontró un documento o se filtró un documento en el cual pues ya casi los rusos están empezando a invadir Alemania. Y luego de pronto vemos también esto que señalas de Polonia. Y luego revisando, por ejemplo, The Guardian, apenas hace un par de días, este importante think tank, Policy Exchange, que publica un texto que además es respaldado por 2 exsecretarios de defensa, Michel Fallon y también este señor Robertson de Port Ellen, que dicen China, Rusia e Irán, casualmente esos, no otros, van a dividirnos a nosotros los británicos de nuestros colegas de Irlanda del Norte, y entonces hay que aumentar el presupuesto militar para detenerles. Entonces vemos que las élites políticas en estos países, en Europa, Polonia, Alemania, el Reino Unido, no me extrañaría también que sucediera o que lo viéramos pronto en Francia, otro documento que se filtra y que se descubre en donde los rusos o los chinos o los iraníes quieren invadir Europa, llegan a una conclusión: es urgente en este momento elevar el gasto militar, porque por ahí va la tirada, para poder estar listos en aras de prevenir amenazas que vengan desde el exterior. Y fíjate que platicando con algún otro colega de ahí mismo de España, recientemente, en una entrevista, llegamos un poco a la conclusión, nos falta trabajar más, afinarla, pero de que a final de cuentas el rearmarse, el tener más un estado policial, Sergio, Eduardo, querido Fernando, en realidad, más que para enfrentarse a China, o más que para enfrentarse a Irán, o más que para enfrentarse a Rusia, que son, digamos, el otro significativo, la construcción de la otredad, lo que intenta reafirmar es un estado policial que a final de cuentas, cuando les implementen reformas estructurales que paulatinamente empobrezcan a la gente ahí en Europa, pero que además, si no la empobrecen, por lo menos la mantienen en una condición específica perenne. Si la gente quiere protestar, veamos la brutalidad policíaca de represión como lo hemos estado viendo en Francia, principalmente, que se ha convertido en un paradigma
de la brutalidad policíaca para reprimir las manifestaciones, ahora que lo vimos en el contexto de la reforma que les impuso Macron a los franceses de pensiones y jubilaciones, pero que también después lo hemos visto en el Reino Unido con las protestas pro-palestinas en días recientes. Entonces, en realidad parece que quieren fortalecer en Europa el Estado policial para evitar que las reformas que van quitándole beneficios a ese Estado benefactor que se había ido logrando paulatinamente en Europa, pues no haya competencia. Y una manera de lograrlo, pues es creando la figura del otro que amenaza desde fuera del continente, Sergio. Enemigos cuando hay problemas, que vamos a decir también en Europa de cómo está la economía en estos momentos. Eduardo, muy rápido, quiero preguntarte por otra cuestión en torno a la OTAN, planes que están saliendo del Reino Unido para involucrarse, iba a decir, bueno, ya está involucrado, ya está desde luego en este conflicto en Ucrania, pero quiere enviar tropas ya directamente a Ucrania, a río Dnieper. No sé cómo ves esto y sobre todo cómo puede influir, porque ellos creen que va a ser un antes y un después en la guerra, ¿eh? Dicen que va a hacer que Kiev tenga más poder para negociar. Está muy bien esto de reproducir la carga de Balaclava, ¿no?, en el siglo XXI, pero francamente yo lo veo como algo peor que un crimen, es un error. O sea, esto supone una escalada y una deslegitimación del papel de los aliados en la zona muy fuerte. O sea, una cosa es estar ayudando como lo están haciendo, de manera discreta. De hecho, pues las operaciones más osadas siempre han venido del lado británico, que es el que pica a Zelensky y le dice, venga, vamos a hundir un barco, venga, por el barco. Pues lo hunden con la ayuda de los británicos, ¿no? Pero ya que lleves gente, gaitas y escoceses, pues puede ser, pues, hombre, como espectáculo es muy cinematográfico, pero como riesgo es elevadísimo, elevadísimo. Esperemos que no se llegue a eso, son informaciones que están empezando a aparecer cuando el propio Graham Sachs, el propio ministro de Defensa británico, estaba haciendo mensajes parecidos a los de Polonia o a los de Alemania, y que decir, bueno, del papel que está teniendo ya de por sí Reino Unido en este conflicto, así que veremos si va más. En concreto decían que para mayo más o menos se esperaría, bueno, pues la entrada oficial, por decirlo de alguna forma, de Reino Unido en este conflicto. Os doy las gracias a los tres, Jesús, Fernando, Eduardo, un placer teneros por aquí, muchas gracias por estar conmigo y también por darme un poquito de aliento en un día hoy complicado, así que muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Que te recuperes pronto, Sergio, buen día. Muchas gracias, un placer también compartir este tiempo con nuestros espectadores, como siempre, un día más les decimos que no se vayan, seguimos mirando a la economía, a la actualidad, a la geopolítica, seguimos como siempre con la mejor programación en Negocios Televisión.